Estadísticos. Introducción. En videos anteriores ya hemos explicado el concepto de elementos estadísticos, así como dos de sus principales integrantes, la población estadística y la muestra estadística. A lo largo de este video estaremos abordando el principio del dato estadístico, así como algunos ejemplos que nos ayudarán a comprender con mayor claridad su significado. Primero que nada, recordando el concepto de elementos estadísticos. Los elementos estadísticos son conceptos básicos de la probabilidad que nos ayudan al momento de conocer probabilidades de que un evento suceda. Los elementos estadísticos más comunes son población, muestra, dato y variable. Ya hablamos sobre la población y la muestra, ahora nos toca hablar sobre el dato. En hechos de la vida cotidiana y según el diccionario, un dato es información concreta sobre hechos, elementos, etc. que permite estudiarlos, analizarlos o conocerlos. Un dato, en otras palabras, es una representación simbólica, numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etc. de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades. En cuanto a las variables cuantitativas y cualitativas, no se preocupen, estaremos investigando acerca de esto en futuros videos. Dato estadístico. Por otro lado, el dato estadístico, aunque tiene la misma base de definición anterior, cuenta con ciertas características que lo hacen un poco diferente a un dato cualquiera. Antes de entrar de lleno en el significado del término datos estadísticos, vamos a proceder a conocer el origen etimológico de las palabras que le dan forma. Datos, en primer lugar, procede del latín, exactamente de datum, que es sinónimo de dato. Estadísticos, en segundo lugar, es una palabra que fue desarrollada por el economista alemán Aschenwald, que la creó a partir de la germana Statistik, que a su vez deriva del latín. En concreto, el término latino statisticus, que es fruto de la suma de dos partes diferenciadas, el sustantivo status, que es sinónimo de estado, y el sufijo icus, que se usa para indicar relativo a. Los datos estadísticos, en este marco, son los valores que se obtienen al llevar a cabo un estudio de tipo estadístico. Se trata del producto de la observación de aquel fenómeno que se pretende analizar. Para tener una idea más clara de qué son los datos, tenemos el siguiente ejemplo. Supongamos que un periodista deportivo desea estudiar el rendimiento de un tenista a partir de los resultados que logró en el último año. En dicho plazo, el jugador disputó 15 encuentros, de los cuales ganó 5 y perdió 10. Los datos estadísticos obtenidos de la observación de los partidos son los siguientes: derrota, 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 victoria, derrota, victoria, victoria, derrota, derrota, otra derrota, 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 victoria, derrota, victoria. Si hacemos la suma, esto nos da el total de los datos: 5 victoriosos y 10 derrotas. Para que resulten útiles, los datos estadísticos deben organizarse y considerarse a partir de un contexto. Retomando el ejemplo anterior, dichos datos serán valiosos si se sabe a qué tenista pertenecen y en qué plazo o periodo fueron obtenidos por el deportista. Es importante tener en cuenta que el procesamiento de los datos estadísticos es lo que genera información. El dato por sí mismo, considerado como algo aislado, carece de interés. También cabe destacar que en ocasiones podemos tener decenas de datos y en otros casos se pueden dar decenas de miles de datos. Por eso es importante saber considerar cuál de los datos es más importante y así obtener los más destacados. La obtención y el procesamiento de datos estadísticos son tareas muy importantes para la toma de decisiones en diversos ámbitos. Un gobierno, por ejemplo, necesita contar con datos estadísticos fiables para decidir su política económica, y aunque estos no siempre sean los mejores o los más probables, los datos siempre dan una gran base para una buena política económica. Conclusiones. Con todo lo anterior mencionado en este video, podemos estipular los siguientes puntos importantes referente a los datos estadísticos. Primero,
tienen la particularidad de que en todo momento están sujetos a una interpretación, que es la que realiza la persona que los lleva a cabo o que los emplea. De la misma manera, también el lector de los mismos o el oyente de la presentación de aquellos podrá realizar su propia interpretación también. Segundo, también cuentan con la singularidad de que son utilizados en muchas ocasiones para persuadir o convencer, y es que es más conveniente hablar del 90% de la gente, por ejemplo, que decir muchas personas. Tercero y último, los datos estadísticos es fundamental que siempre vayan acompañados del llamado margen de error o error muestral, que siempre es recomendable que sea lo más bajo posible. Si no sabes qué es el error muestral, puedes ver nuestro video anterior. Agradezco mucho tu atención. Esto fue Elementos Estadísticos, los datos.